En esta noche queremos empezar nuestro estudio detallado de los sellos. Hemos demorado bastante tiempo para llegar allí, pero yo creo que el tiempo lo hemos aprovechado, porque aunque termináramos la serie aquí, ya ustedes podrían irse a la casa y estudiar los sellos, porque ya saben exactamente dónde ubicarlos y ya saben dónde está el mejor comentario sobre los sellos. ¿Dónde está el mejor comentario sobre los sellos? En el deseo de todas las gentes, los últimos 2 capítulos, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Y entonces también está Mateo 24, que apenas tocamos allí superficialmente anoche. Ahora, esta noche queremos entrar directamente a hablar de los primeros 3 sellos. Mañana en la noche queremos cubrir el sello número 4 y 5. Y entonces, el viernes en la noche, quiero hablarles del tema de los 144,000. El sábado en la mañana, en vez de hablar del silencio de Dios, porque nos atrasamos un poquito, quiero hablarles de qué es el sellamiento. O sea, el viernes es los 144,000 y el sábado en la mañana el sellamiento de los 144,000. Y entonces el último tema, el sábado en la tarde, será el silencio de Dios. O sea que esperamos terminar todos los sellos bien cubiertos. Ahora, quiero decirles que los sellos no solamente son eras históricas de la iglesia, sino que los sellos también ilustran principios del modo de operación de Dios y de Satanás. Es decir, al ver nosotros la secuencia de los sellos, vemos cómo opera Dios a través de la historia y cómo opera Satanás. ¿Cuáles son los principios que gobiernan su modus operandi o su forma de operar? Y vamos a ver eso en los primeros 3 sellos esta noche. El primer sello es lo que yo llamo el sello de la conquista. El segundo sello es el sello de la persecución. Y el tercer sello es el sello de la infiltración. Y todos están estrechamente relacionados. Uno lleva automáticamente al otro. Es decir, que un sello, la conquista lleva a la persecución y la persecución lleva a la infiltración. Quisiera empezar esta noche ilustrando este modus operandi. Antes de hablar de los sellos, de los primeros 3 sellos, quiero ilustrar este modo de operación o modo de funcionar Satanás y Dios en el mero principio de la Sagrada Escritura. Y me referí brevemente a esto esta tarde en la clase que dimos sobre cómo estudiar las historias del Antiguo Testamento, pero creo que vale la pena repetirlo. Y lo voy a hacer rápidamente. La Biblia nos habla de Abel, quien en la Biblia es llamado justo, varón perfecto, santo, puro, obediente. Cuando Abel procuró predicarle el evangelio a su hermano se levantó a perseguirlo y a matarlo. Cuando Satanás se dio cuenta, sin embargo, que no podía matar a todos los que seguían a Dios, entonces lo que hizo fue infiltrar a los hijos de Dios, mezclándolos con las hijas de los hombres. Y eso fue lo que trajo el diluvio. ¿Entienden lo que estoy diciendo del modus operandi de los primeros 3 sellos? Una vida pía, una reprensión del pecado con la predicación de la palabra de Dios, levanta ¿qué cosa? Persecución. Cuando Satanás se da cuenta que ya con la persecución no puede acabar con el reino de Cristo, lo infiltra. Este es el mensaje entero de los primeros 3 sellos. Conquista, persecución e infiltración. Abramos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Apocalipsis, el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno,
Ven y ve. ¿Cuántos seres vivientes encontramos nosotros en Apocalipsis 4 y 5? ¿Aló? ¿Ya? ¿Ya prediqué tanto? Se murió. Bueno, después de esa ruda interrupción, continuamos hablando del primer sello. Estamos leyendo Apocalipsis 6 y el versículo 1. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo como una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Ahora la pregunta es, ¿qué representa este caballo blanco? Bueno, lo que tenemos que hacer es interpretar los símbolos. Y tenemos que recordar que inmediatamente antes de eso, el Señor Jesucristo fue ¿qué? Entronizado. Recuerden que lo estudiamos. O sea que esto debe realizarse simultáneamente o poco después de que el Señor Jesucristo fuera entronizado en el santuario celestial, en el lugar santo. Es decir, que esto debe representar algo que sucede poco después de la ascensión de Jesús en el año 31 de la era cristiana. Ahora vamos a interpretar los símbolos. ¿Qué representa en la Biblia un caballo? Vamos a buscar el Salmo 45. Salmo 45 y el versículo 3 al 5. Salmo 45 y el versículo 3 al 5 es uno de los versículos claves para entender qué representa el caballo. Aquí habla de Jehová cabalgando sobre un caballo. Y dice lo siguiente en el versículo 3. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad. ¿Cómo? ¿Sobre qué es que cabalga? Sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Luego habla de saetas. ¿Con qué se lanzan las saetas? Con un arco, por lo menos hasta donde yo sepa. Versículo 5. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Ahora, ¿qué representa el caballo que cabalga según el Salmo 45? Representa verdad, ¿qué más? Humildad y ¿qué? Y justicia. La palabra de verdad, humildad y justicia. Y el que está sobre el caballo, ¿qué tiene en la mano? Un arco para lanzar ¿qué cosa? Flechas. ¿Y a dónde se dirigen las flechas? Al corazón de ¿quiénes? De los enemigos del rey. ¿Hay alguna relación entre esto y Apocalipsis, el capítulo 6? Claro que sí. Pero ahora surge la pregunta. En Apocalipsis 6, ¿está hablando de una guerra literal o simbólica? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de que los cristianos ahora van a lanzar flechas y van a atravesar el corazón de la gente? ¡No! El caballo es ¿qué? Simbólico. El arco y las flechas son simbólicas. Y el lanzar la flecha y atravesar el corazón representa el hecho de que la sierva de Dios tiene una cita en el libro Evangelismo donde dice que nosotros lanzamos la flecha y el Espíritu Santo dirige la flecha al corazón, la flecha de la verdad. ¿Están captando un cuadro interesante del primer caballo? Ahora, el caballo representa entonces ¿qué cosa? Conquista del territorio ¿de quién? Del enemigo. ¿Qué representa el color blanco del caballo? Representa pureza de carácter. Es decir, que esta es una iglesia que pura. Es una iglesia que está lanzando flechas, derrotando el reino del enemigo, del diablo, en otras palabras. Ahora, ¿qué representa la corona?
La corona representa victoria. Es decir, que el reino de Cristo, poco después de la ascensión de Jesús, está ganando tremendas victorias contra el ejército ¿de quién? De Satanás. Ahora vamos a notar lo que representa la corona. Dicho sea de paso, la palabra aquí es la palabra Stefanos, de donde viene mi nombre, Esteban. ¿Saben qué nombre tengo yo? Me llamo Esteban Pablo. Difícil vivir de acuerdo a eso. Pero es interesante que mis padres me dieron el nombre del mártir y del martirizador. Debe ser que ellos querían que manifestara cualidades de Pablo después de su conversión. Y de Esteban, la constancia y la fe que manifestó en el reino de Cristo. La palabra Stefanos es la corona de un vencedor. No es la corona de que se pone un rey para indicar de que él gobierna, de que él tiene autoridad sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Esa palabra es la palabra diadema. Diadema. Es diferente. Stefanos es la corona que se le da al que está lidiando y venciendo contra el reino de Satanás. Vamos a ver cómo se usa la palabra Stefanos. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 10. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 10. Un versículo muy bien conocido por todos. Dice lo siguiente. La última parte del versículo. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, vence al que venciere, dice a cada iglesia, ¿verdad? Y yo te daré, ¿qué cosa? El Stefanos de la vida. Es decir, que el primer caballo representa batalla. El arco y las flechas representan ¿qué? El evangelio. El enemigo es el diablo. El blanco representa pureza. Y la corona representa que esta es una iglesia o una etapa de la iglesia cuando es ¿qué? Victoriosa sobre el mal y sobre Satanás. Vamos a ver lo que dice San Pablo en cuanto a esto en el libro de Colosenses. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 6. ¿Ustedes creen que la iglesia primitiva salió conquistando y para conquistar y fue victoriosa? ¿Cuadra eso con el primer caballo? Históricamente, noten lo que dice el capítulo 1 de Colosenses y el versículo 6. El cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece. Está hablando del evangelio. Fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Hasta dónde ha avanzado el evangelio según ese versículo? A todo el mundo. Y noten el versículo 23. Dice, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. El primer caballo representa la iglesia primitiva, la iglesia pura, la iglesia apostólica, la iglesia que le restó súbditos a Satanás, que lanzaba la flecha de la verdad al corazón y subyugaba a los enemigos para unirlos al cuerpo de Cristo Jesús. Una iglesia victoriosa, una iglesia que se esparció a todo el mundo. Ahora, el paralelo de esto es la iglesia de Éfeso. Vamos a notar las características de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Fíjense lo que se dice de la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa el nombre Éfeso? Significa deseable, deseable. Dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir ¿a quiénes? A los malos. ¿Qué clase de iglesia? ¿Esta era una iglesia pura, sí o no? Sí. No podías soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Preservaron la verdad en la iglesia primitiva?
Sí, versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero empezamos a notar que aún en la iglesia de Éfeso, ya la iglesia estaba empezando a perder ¿qué? A pesar de que había trabajado, a pesar de que había conservado la verdad pura, el siguiente versículo dice que ya estaba empezando ¿a qué? El siguiente versículo dice que ya estaba empezando ¿a qué? Estaba empezando a perder su primer amor. Ahora, hermanos y hermanas, hay una relación entre el primer sello y una escena que encontramos en Apocalipsis 19. ¿Qué acabamos de leer en el primer sello? Hay un jinete. Ese jinete está sobre un caballo blanco. Tiene un arco en la mano. Está saliendo para conquistar. En su cabeza tiene ¿qué cosa? Una corona, ¿verdad? Y sale a hacer guerra. ¿Saben ustedes que esta escena se repite casi idéntica en el capítulo 19? Vamos a anotar el capítulo 19 y vamos a leer empezando en el versículo 11. 19:11 para ver cuál es la relación. Y vi el cielo abierto. Y he aquí un ¿qué? Un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. ¿Es lo mismo que leímos en Salmos? ¿La verdad? Sí. El cual con justicia juzga y pelea. ¿Viene en son de guerra como el del Apocalipsis 6? Sí. Y sus ojos eran como una llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Ya no estépanos, ahora son diademas. ¿Y cómo se llama este jinete? Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. ¿Hay alguna relación entre los dos pasajes? Claro que sí. Y ustedes dicen, ¿cuál es la relación? La relación es sencilla. Los que no aceptan el mensaje que da el jinete sobre el caballo de Apocalipsis 6, tendrán algún día que enfrentarse al jinete del caballo blanco, ya no en un marco de gracia donde la flecha va a atravesar el corazón para salvación, sino que tendrá que enfrentarse a ese jinete para destrucción y para desolación. Es decir, que Dios está diciendo, acepta el mensaje del caballo blanco, pertenece al caballo blanco, porque si no, algún día tendrás que encontrarte con ese jinete y ya no sufrirás la muerte espiritual, sino que sufrirás ¿qué cosa? La muerte eterna y literal. Ahora notemos el segundo sello. Volvamos a Apocalipsis, el capítulo 6. ¿Ustedes creen que el diablo estaba contento con lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva? Fíjense lo que dice, vuelvan al capítulo 6 de Apocalipsis, pero vamos un momentico al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el versículo 6. Hechos 17 y el versículo 6. Una historia muy interesante. Aquí está el apóstol Pablo en Tesalónica, y fíjense cuando predican el evangelio de qué se les acusa. Dice en el capítulo 17 y el versículo 6, mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces, estos que alborotan el mundo también han venido acá. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Alborotando el mundo. Y en inglés la expresión es, they've turned the world upside down. Han tornado el mundo al revés. Es decir, que la iglesia apostólica empezó a restarle muchedumbres a Satanás. Y como resultado, ¿qué sucedió? A ver, ¿vino qué? Persecución. ¿Cuál es el segundo caballo? Ya acabamos de hablar del libro Hechos de los Apóstoles. En 7 minutos. ¿Verdad? Pues ustedes tienen que leerlo. Porque ahí les describe mucho más la conquista que yo les he mencionado en pocos minutos. Ahora vamos a hablar del capítulo del conflicto de los siglos, que se titula La fe de los mártires.
Notemos lo que dice Apocalipsis 6 y el versículo 3. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo que, bermejo. ¿Qué es bermejo? Es un rojo intenso, vivo. Y el que estaba sentado sobre él fue dado, ¿qué cosa? Poder de quitar la paz de la tierra. Y que se matasen, ¿qué? Unos a otros, y fuele dada una grande espada. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el color rojo? Significa derramamiento de sangre. ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. Es lo que está tratando de decir este versículo. El mejor versículo para explicar este se encuentra en Mateo 10. Vamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 34 para que entendamos qué pasa. Recuerden que dijimos que cuando la iglesia cumple su misión en el poder del Espíritu, cuando se conserva pura y conquista el reino de Satanás, ¿qué levanta Satanás? Persecución. Ahora fíjense lo que dice Mateo, el capítulo 10 y empezando en el versículo 34. Aquí está hablando Jesús. Capítulo 10 y el versículo 34. Y no suena como si Jesús estuviera diciendo esto. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Óiganme. Eso, ¿saben ustedes algo? Ese versículo lo usó la Iglesia Católica durante la Edad Media. Para establecer la Inquisición, porque dijeron, Cristo no vino a traer paz, sino espada. ¿Qué quiso decir Jesús? Lo que quiso decir es que cuando se predica la palabra de Dios, ¿viene qué cosa? Persecución. Sigamos leyendo. Versículo 35. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando se vive el Evangelio y se proclama el Evangelio, ¿qué viene? Persecución de parte aún de ¿quiénes? De la propia familia. Y lástima que no podemos ir a Mateo 24 para que ustedes vean que cuando se predica el Evangelio, dice lo mismo que iba a suceder. Os levantarán para mataros. Tienen que leer Mateo 24 con esto. Y luego dice en el versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá. Es decir, el que toma el lado popular para salvar su vida, la va a perder. Y el que perdiere su vida, ¿por causa de qué? De mí, ¿la qué? La hallará. ¿Ven la relación con el segundo sello? El segundo sello habla de un caballo bermejo, que es el caballo de la persecución contra aquellos que hacen ¿qué cosa? Que viven la verdad y que predican la verdad. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles para ver si esto se cumplió en verdad con los que proclamaban el mensaje de la Iglesia Apostólica. Note lo que dice Hechos el capítulo 12 y el versículo 1 y 2. Hechos el capítulo 12 y el versículo 1 y 2 para ver si es verdad que cuando los apóstoles proclamaron el Evangelio, se levantaron para matarlos con la espada y derramar su sangre. Fíjense lo que dice el versículo 1. Y en el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La palabra exacta, espada. ¿Y por qué mató a Jacobo, hermano de Juan? Porque Jacobo estaba echándose fresco en la casa. Estaba un día en el balcón, asoleándose. No, ¿por qué? Porque Jacobo estaba haciendo ¿qué cosa? Estaba proclamando el Evangelio de Cristo. Ahora vamos a leer algunos párrafos del capítulo La fe de los mártires. ¿Ven la secuencia que estamos llevando? Primero Hechos de los Apóstoles, la conquista de la verdad. Ahora vamos a hablar de la fe de los mártires, que es el caballo rojo. Y vean cómo la hermana White conecta el primer evento, la conquista de la iglesia, con la persecución contra la iglesia.
Noten lo que dice el conflicto de los siglos, y esto está en el capítulo La fe de los mártires. Fíjense lo que ella dice. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. ¿Qué pasó con los que fueron perseguidos y murieron? ¿Conservaron su fe como? Es decir, que mantuvieron sus mantos como blancos. ¿De qué color es el primer caballo? Blanco. Ahora escuchen el versículo, en la página 45, sigue diciendo: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Fíjense, triunfaban. ¿Qué tiene el caballo blanco? El que está montado, una corona. ¿Que representa qué? Triunfo o victoria. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados. Fíjense, color rojo. Pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más. Y el número de sus adherentes iba en aumento. ¡Qué tremendo! Y luego encontramos en la página 46 las palabras de Tertuliano. Dice: más somos cuanto más derramáis nuestra sangre. La sangre de los cristianos es semilla. Noten también lo que dice en la página 50. Escuchen bien. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. ¿Qué caballo es ese? Un pueblo peculiar. Blanco. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Qué terminología interesante. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. ¿Tiene algo que ver con la predicación de la palabra, la persecución de la iglesia? ¿Tiene algo que ver la pureza de la iglesia con el caballo rojo de la persecución? ¿Tiene algo que ver la conquista de la iglesia con las persecuciones terribles que siguieron bajo el caballo rojo, según la sierva de Dios? Sí. Sigue diciendo: por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Y en la página 51, escuchen esta terminología. La hermana Guay ha mencionado la palabra paz, la palabra pureza de la iglesia. Fíjense los términos. Ahora fíjense dónde surge la palabra espada. Página 51. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él. Aborrecen la pureza, que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el Evangelio se llama una espada. ¿Ven que este es un comentario sobre los sellos? ¿Están dando cuenta? Y hay mucho más citas. Entonces, si ustedes quieren entender todos los sellos, ¿a dónde van a conseguir el comentario? Fíjense, en el deseado de toda la gente, Hechos de los Apóstoles,
y el conflicto de los siglos. Leo una cita más. La página 45 hasta la página 46. Escuchen, especialmente la página 46 vamos a leer. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios. Escuchen bien. ¿Cuál es el tercer caballo? En un momento vamos a ir al tercer caballo. No vamos a pasar todavía del segundo, pero vamos a ir al tercero. Fíjense lo que dice aquí. En vista de esto, Satanás, porque estaba perdiendo sus súbditos, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. ¿Cuál es el tercer caballo? El negro, el caballo de la infiltración. Sigue diciendo, si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Ahora terminemos de hablar del caballo rojo. ¿Qué iglesia es paralela al caballo rojo? La iglesia de Esmirna. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra Esmirna? Significa mirra agridulce. ¿Saben ustedes para qué se usaba la mirra? Para embalsamar a los muertos. ¿Tiene alguna relación con la espada que causa muerte? Claro que sí. Cada mártir, cuando fue muerto, soltaba un qué? Un olor, una fragancia agradable a quién? Agradable a Dios. Y no es que Dios se deleite en la muerte de sus hijos, lo que se deleita es en la fidelidad de sus hijos ante la muerte y el testimonio que dan para ganar a otras personas. ¿Saben ustedes que la iglesia de Esmirna no se dice nada malo de la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis? Y casi todo lo que se dice de Esmirna tiene que ver con muerte, porque está relacionado con el segundo caballo del derramamiento de sangre. Vamos a anotar eso. Vamos un momentico a ver la iglesia de Esmirna. El capítulo 2 de Apocalipsis y el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivió. ¿Quién es el que habla en la iglesia de Esmirna? Jesús. Pero ¿cómo se presenta Jesús? Como el que ¿qué? El que murió y vivió. Ahora fíjense, versículo 9. Y yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros, ¿a dónde? ¿Es esta la iglesia de la persecución, sí o no? Sí, pero solamente los va a echar a la cárcel. No, dice, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días, que es la persecución de Diocleciano, desde el año 303 hasta el año 313, que terminó con el caballo negro de Constantino. La infiltración. ¿Y qué dice? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré ¿qué cosa? El Stéfanos de vida. Y luego dice en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. No te preocupes de la muerte primera por causa del Evangelio, porque esa no es la que cuenta. El que venciere no será dañado por la muerte segunda. ¿Entienden lo que significa el segundo caballo? La conquista del Evangelio lleva a ¿qué cosa? Lleva a la persecución y a la muerte. Ahora yo les pregunto, ¿la persecución de la iglesia puede ser peligrosa? ¿Ustedes creen que la iglesia le agradaba la persecución? ¿Ustedes creen que la iglesia anhelaba de que terminara la persecución? Aquí es que llegamos al caballo tercero, el caballo negro. La iglesia había sido arrasada. Se había derramado su sangre por causa de la espada del Evangelio de Cristo. Había sido fiel hasta la muerte. Había sido echada a la cárcel. Había sido pisoteada, ultrajada, maltratada. Y ahora se levantó un hombre llamado Constantino el Grande.
y le hizo una oferta halagadora a la iglesia. Le dijo a la iglesia, dirigido por Satanás, ya ustedes no tienen que ser perseguidos más. Ya no tienen que ser considerados una secta, un culto, algo aparte, separado, peculiar, diferente. Ya no tienen que ser perseguidos. Yo les voy a dar la vía fácil. ¿Qué hizo Constantino? Introdujo la apostasía a la iglesia. Vamos a leerlo en Apocalipsis, el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 5. Dio el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo que negro. ¿Saben cuál es el capítulo en el conflicto de los siglos? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, y vamos a leer en cuanto al caballo negro en el versículo 5. Dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro. El que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. No hagas daño al vino ni al aceite. Ahora fíjense que este es el caballo de las tinieblas, el caballo negro. Ahora, ¿qué representa el caballo negro? Tenemos que entenderlo a la luz del primero y el segundo caballo. El primer caballo le resta súbditos a Satanás. Satanás luego persigue a la iglesia para tratar de impedir que siga creciendo. Cuando el diablo se da cuenta que no puede destruir a la iglesia por persecución, entonces él decide que hay un método mejor, que es infiltrar a la iglesia para corromperla desde adentro, para que la iglesia deje de crecer y se vuelva como el mundo. Ahora necesitamos entender un poquito en cuanto al negro. Ustedes saben que la Biblia enseña que la oscuridad es el reino de Satanás, es el lugar a donde habita Satanás. Tomemos por ejemplo las direcciones del compás. Tenemos el norte, que es hacia arriba en la antigüedad, es el lugar donde habita Dios. Tenemos el oriente, que es al brazo derecho, el sur es hacia abajo, y el occidente es hacia el brazo izquierdo. Ahora, ¿cuáles son los polos positivos? Los polos positivos son el norte y ¿qué? El norte y el oriente. Y los polos negativos son ¿qué? El occidente y el sur. ¿Por qué? Hay una razón muy importante. Y es que el sol se levanta en el oriente y alcanza su mayor intensidad cuando está encima de la cabeza, en el norte. Pero el sol se oculta y empiezan las tinieblas en el occidente, y la oscuridad alcanza su mayor intensidad cuando está ¿dónde? Cuando está en el sur. Es decir, que en la Biblia el color negro, el color de las tinieblas, el color de la oscuridad, representa el error, representa el dominio del príncipe de las tinieblas. Ahora, la Biblia enseña de que la palabra de Dios es luz, ¿sí o no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces yo pregunto, si la palabra de Dios es luz, ¿qué debe ser tinieblas? ¿Qué debe ser negro? Debe representar ¿qué? Debe representar el error, ¿verdad? Porque si la luz es la palabra de Dios, la oscuridad significa que no hay ¿qué? Que no hay palabra de Dios. Que está empezando a entrar ¿qué cosa? En vez de la palabra de Dios, está empezando a entrar la palabra de ¿quién? La palabra de Satanás, la palabra del hombre. Y saben ustedes que no es coincidencia que después del libro Hechos de los Apóstoles, a donde presenta las conquistas de la iglesia, y después del capítulo que se titula La fe de los mártires, que es la espada que mata a los hijos de Dios, el caballo rojo, el próximo capítulo del conflicto de los siglos se titula Una era de tinieblas espirituales.
como les mencioné anoche. ¿Qué está haciendo la sierva de Dios, la hermana White? ¿Qué está haciendo? Está siguiendo la secuencia de los sellos. Está dando una exégesis, está dando un análisis de los sellos. Ahora, ¿qué significa el hecho de que hay oscuridad? ¿Qué significa este caballo negro? Vamos a anotar los detalles. Dice aquí, el que estaba sentado encima de él tenía un ¿qué? Tenía una balanza. ¿Para qué se usa la balanza? Para pesar mercancía. ¿Y qué está pesando? Está pesando trigo. Y también está pesando cebada. Ahora yo pregunto esto. ¿Para qué se usaba el trigo? Se usaba para hacer pan. ¿Y para qué se usaba la cebada? También se usaba, la gente muy pobre usaba la cebada también para hacer el pan. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué problema hay aquí con el peso? Noten el versículo 6, ¿está muy qué? Cuando algo está caro, ¿es por qué? Porque hay escasez. Ustedes saben eso en la economía moderna. Dice en el versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por un denario. Ahora escuchen bien. 2 libras de trigo, como se menciona aquí, sería suficiente para comer una persona. Un día. ¿Y saben ustedes cuánto salario ganaba un individuo en un día? Un denario. Es decir, que el trigo con que se hacía el pan estaba tan caro y tan escaso que se tenía que pagar una cantidad de dinero exorbitante para poder conseguir pan. Ahora yo pregunto, ¿qué pan es este? ¿Por qué hay oscuridad? Porque no se consigue ¿qué? Porque no se consigue pan. Ahora, en vez de la palabra de Dios, entran ¿qué cosa? Las tradiciones y los errores de los seres humanos. Ahora, este pan es el pan de la mesa de los panes de la proposición. Porque luego dice que a pesar de que hay escasez de pan, no se le debe hacer daño ¿a qué? Al vino. ¿Qué iba en la mesa de los panes de la proposición junto con el pan? La libación del vino. ¿Y el aceite a dónde se echaba? En el candelero y también en el pan. Ahora fíjense, ¿iba a desaparecer completamente el pan? ¿Iba todavía a ser eficaz la sangre de Cristo, que es representado por el vino? ¿Todavía la luz de la iglesia se iba a mantener ardiendo con el aceite del Espíritu Santo, sí o no? Es decir, ¿iba a desaparecer completamente la verdad? No, iba a haber un remanente fiel aún en esta iglesia oscura. Ahora necesitamos comparar a esta iglesia con la iglesia de Pérgamo. Así que vamos un momentico, Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo 2, y el versículo 12. Recuerden que esto es equivalente a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué representa el pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además de eso, ¿qué representa la luz? También la palabra de Dios. Fíjense. Ahora fíjense, hay el pan y hay el aceite y hay el vino. No se va a destruir la obra de Cristo completamente. No se va a destruir la obra del Espíritu Santo. No va a desaparecer el pan que alimenta y las lámparas que dan luz. Es decir, la palabra de Dios todavía iba a existir, pero iba a existir de luto. Ustedes saben que en Apocalipsis 11 habla de los 2 testigos. Y los 2 testigos están vestidos ¿cómo? De saco y de cilicio. Es decir, que están ¿de qué? Están de luto. Por la sencilla razón de que no se encuentra casi la palabra de Dios. Está muy, muy cara, porque no se consigue. Ahora fíjense, 2 detalles. Ustedes saben que en Apocalipsis 11 habla de los 2 testigos. Y los 2 testigos están vestidos ¿cómo? De saco y de cilicio. Es decir, que están ¿de qué? Están de luto.
por la sencilla razón de que no se encuentra casi la palabra de Dios. Está muy, muy cara, porque no se consigue. Ahora fíjense dos detalles que queremos estudiar en cuanto a Pérgamo, que nos va a introducir el tema de la próxima vez. Fíjense lo que dice el versículo 12, para que vean que, fíjense, la primera iglesia cubre el mismo periodo que el primer sello, ¿sí o no? La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, cubre el mismo periodo del caballo rojo, sí. La iglesia de Pérgamo cubre el mismo periodo que el sello del caballo negro, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora fíjense los detalles. Noten lo que se nos dice en el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí dice silla, pero la palabra es trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Está en Pérgamo. ¿Cuál iglesia representa Pérgamo? No pierdan esto porque es un punto muy importante. ¿Qué iglesia es la iglesia de Pérgamo? ¿Qué periodo cubre? Desde el tiempo de que Constantino el Grande favoreció a la iglesia en el año 313 hasta el año ¿qué? 538, exactamente. Ese es el periodo cuando empiezan a penetrar ¿qué cosa? Las tinieblas espirituales a la iglesia, según dice el espíritu de profecía. Ahora fíjense qué interesante lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 2. Fíjense, Apocalipsis 13, acabamos de hablar del trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? En Pérgamo. ¿Qué es Pérgamo? Pérgamo es la iglesia de Constantino el Grande, cuando se infiltra la oscuridad a la iglesia. Ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Les pregunto, ¿qué representa esta bestia de Apocalipsis 13? La primera bestia. Ustedes han sido adventistas mucho tiempo, deben saberlo. ¿Qué es esta bestia? El poder papal. ¿Cuándo se levantó el poder papal? En el año 538. ¿De dónde recibió el papado su poder? Escuchen esto. Y el dragón, que es Roma imperial, de Constantino el Grande, dice, y el dragón le dio a la bestia, es decir, al cuarto caballo, le dio su poder y su qué, y su trono, y qué más, y grande potestad. Es decir, que la apostasía de Constantino, representada por su trono en Pérgamo, luego fue dada ¿a quién? A Tiatira. Ahora sí. Pero me podían escuchar bien, ¿verdad? Ok, ahora fíjense bien, van a poder concentrarse mejor. Y para la grabación hay que explicar esta ensalada que tenemos aquí. Y es que las luces se apagaron 2 veces y esperamos que no se vuelvan a apagar otra vez. Ahora fíjense, tenemos la iglesia de Pérgamo. ¿Qué está en la iglesia de Pérgamo? ¿El trono de quién? El trono de Satanás. ¿A dónde se transfiere ese trono? ¿Cuál es la siguiente iglesia? Tiatira. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en Apocalipsis 12, ¿qué es el dragón de Apocalipsis 12? ¿Cuál fue el poder que se paró al lado de Cristo, al lado de la mujer para devorar a Cristo cuando naciera? ¿Qué poder es ese? Roma, que a la bestia, que es lo mismo que el caballo negro le da su poder a el caballo amarillo. ¿Están entendiendo? Como que no veo que estén entendiendo mucho. Hay que repetirlo de nuevo, porque es importante que lo entiendan. La iglesia de Pérgamo, ¿cuál periodo cubre? Vamos a resumirlo de una forma bien sencilla. 313, ¿a dónde? Al 538. ¿Cuál poder está gobernando durante ese tiempo? Roma imperial. ¿Correcto? ¿Cuál es la iglesia después de Pérgamo? Tiatira. ¿Cuál iglesia es esa? ¿Qué representa?
La iglesia de Tiatira. Oscuridad significa que no hay ¿qué? Que no hay palabra de Dios. Que está empezando a entrar ¿qué cosa? En vez de la palabra de Dios, está empezando a entrar la palabra de ¿quién? La palabra de Satanás, la palabra del hombre. Y saben ustedes que no es coincidencia que después del libro Hechos de los Apóstoles, a donde presenta las conquistas de la iglesia, y después del capítulo que se titula La fe de los mártires, que es la espada que mata a los hijos de Dios, el caballo rojo, el próximo capítulo del conflicto de los siglos se titula Una era de tinieblas espirituales. Como les mencioné anoche, ¿qué está haciendo la sierva de Dios, la hermana White? ¿Qué está haciendo? Está siguiendo la secuencia de los sellos. Está dando una exégesis, está dando un análisis de los sellos. Ahora, ¿qué significa el hecho de que hay oscuridad? ¿Qué significa este caballo negro? Vamos a anotar los detalles. Dice aquí, el que estaba sentado encima de él tenía un ¿qué? Tenía una balanza. ¿Para qué se usa la balanza? Para pesar mercancía. ¿Y qué está pesando? Está pesando trigo. Y también está pesando cebada. Ahora yo pregunto esto. ¿Para qué se usaba el trigo? Se usaba para hacer pan. ¿Y para qué se usaba la cebada? También se usaba, la gente muy pobre usaba la cebada también para hacer el pan. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué problema hay aquí con el peso? Noten el versículo 6, ¿está muy qué? Cuando algo está caro, ¿es por qué? Porque hay escasez. Ustedes saben eso en la economía moderna. Dice en el versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por un denario. Ahora escuchen bien. 2 libras de trigo, como se menciona aquí, sería suficiente para comer una persona, un día. ¿Y saben ustedes cuánto salario ganaba un individuo en un día? Un denario. Es decir, que el trigo con que se hacía el pan estaba tan caro y tan escaso que se tenía que pagar una cantidad de dinero exorbitante para poder conseguir pan. Ahora yo pregunto, ¿qué pan es este? ¿Por qué hay oscuridad? Porque no se consigue ¿qué? Porque no se consigue pan. Ahora, en vez de la palabra de Dios, entran ¿qué cosa? Las tradiciones y los errores de los seres humanos. Ahora, este pan es el pan de la mesa de los panes de la proposición. Porque luego dice que a pesar de que hay escasez de pan, no se le debe hacer daño ¿a qué? Al vino. ¿Qué iba en la mesa de los panes de la proposición junto con el pan? La libación del vino. ¿Y el aceite a dónde se echaba? En el candelero y también en el pan. Ahora fíjense, ¿iba a desaparecer completamente el pan? ¿Iba todavía a ser eficaz la sangre de Cristo que es representado por el vino? ¿Todavía la luz de la iglesia se iba a mantener ardiendo con el aceite del Espíritu Santo, sí o no? Es decir, ¿iba a desaparecer completamente la verdad? No, iba a haber un remanente fiel aún en esta iglesia oscura. Ahora necesitamos comparar a esta iglesia con la iglesia de Pérgamo. Así que vamos un momentico, Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo 2, y el versículo 12. Recuerden que esto es equivalente a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué representa el pan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además de eso, ¿qué representa la luz? También la palabra de Dios. Fíjense, ahora fíjense, hay el pan y hay el aceite y hay el vino. No se va a destruir la obra de Cristo completamente. No se va a destruir la obra del Espíritu Santo. No va a desaparecer el pan que alimenta
y las lámparas que dan luz. Es decir, la palabra de Dios todavía iba a existir, pero iba a existir de luto. Ustedes saben que en Apocalipsis 11 habla de los dos testigos. Y los dos testigos están vestidos ¿cómo? De saco y de cilicio. Es decir, que están ¿de qué? Están de luto. Por la sencilla razón de que no se encuentra casi la palabra de Dios. Está muy, muy cara, porque no se consigue. Ahora fíjense, dos detalles. Ustedes saben que en Apocalipsis 11 habla de los dos testigos. Y los dos testigos están vestidos ¿cómo? De saco y de cilicio. Es decir, que están ¿de qué? Están de luto. Por la sencilla razón de que no se encuentra casi la palabra de Dios. Está muy, muy cara, porque no se consigue. Ahora fíjense, dos detalles que queremos estudiar en cuanto a Pérgamo, que nos va a introducir el tema de la próxima vez. Fíjense lo que dice el versículo 12, para que vean que, fíjense, la primera iglesia cubre el mismo periodo que el primer sello, ¿sí o no? La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, cubre el mismo periodo del caballo rojo, sí. La iglesia de Pérgamo cubre el mismo periodo que el sello del caballo negro, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora fíjense los detalles. Noten lo que se nos dice en el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí dice silla, pero la palabra es trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Está en Pérgamo. ¿Cuál iglesia representa Pérgamo? No pierdan esto porque es un punto muy importante. ¿Qué iglesia es la iglesia de Pérgamo? ¿Qué periodo cubre? Desde el tiempo de que Constantino el Grande favoreció a la iglesia en el año 313 hasta el año ¿qué? 538, exactamente. Ese es el periodo cuando empiezan a penetrar ¿qué cosa? Las tinieblas espirituales a la iglesia, según dice el espíritu de profecía. Ahora fíjense qué interesante lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 2. Fíjense, Apocalipsis 13, acabamos de hablar del trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? En Pérgamo. ¿Qué es Pérgamo? Pérgamo es la iglesia de Constantino el Grande, cuando se infiltra la oscuridad a la iglesia. Ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Le pregunto, ¿qué representa esta bestia de Apocalipsis 13? La primera bestia. Ustedes han sido adventistas mucho tiempo, deben saberlo. ¿Qué es esta bestia? El poder papal. ¿Cuándo se levantó el poder papal? En el año 538. ¿De dónde recibió el papado su poder? Escuchen esto. Y el dragón, que es Roma imperial, de Constantino el Grande, dice, y el dragón le dio a la bestia, es decir, al cuarto caballo, le dio su poder y su qué, y su trono, y qué más, y grande potestad. Es decir, que la apostasía de Constantino, representada por su trono en Pérgamo, luego fue dada ¿a quién? A Tiatira. Ahora sí. Pero me podían escuchar bien, ¿verdad? Ok, ahora fíjense bien, van a poder concentrarse mejor. Y para la grabación hay que explicar esta ensalada que tenemos aquí. Y es que las luces se apagaron 2 veces y esperamos que no se vuelvan a apagar otra vez. Ahora fíjense, tenemos la iglesia de Pérgamo. ¿Qué está en la iglesia de Pérgamo? ¿El trono de quién? El trono de Satanás. ¿A dónde se transfiere ese trono? ¿Cuál es la siguiente iglesia? Tiatira. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, en Apocalipsis 12, ¿qué es el dragón de Apocalipsis 12?
¿Cuál fue el poder que se paró al lado de Cristo, al lado de la mujer para devorar a Cristo cuando naciera? ¿Qué poder es ese? ¿Roma qué? Imperial. ¿Y a quién le dio Roma imperial su trono? ¿A quién? A la bestia. Fíjense, Pérgamo le da su poder a Tiatira. ¿Están siguiendo? Y el dragón le da su poder a la bestia, que es lo mismo que el caballo negro le da su poder a el caballo amarillo. ¿Están entendiendo? Como que no veo que estén entendiendo mucho. Hay que repetirlo de nuevo, porque es importante que lo entiendan. La iglesia de Pérgamo, ¿cuál periodo cubre? Vamos a resumirlo de una forma bien sencilla. 313, ¿a dónde? Al 538. ¿Cuál poder está gobernando durante ese tiempo? Roma imperial. ¿Correcto? ¿Cuál es la iglesia después de Pérgamo? Tiatira. ¿Cuál iglesia es esa? ¿Qué representa la iglesia de Tiatira? ¿Cuál periodo histórico? Roma papal. Es decir, que Pérgamo lleva ¿a qué? A Tiatira. ¿Y qué pasa con el trono de Satanás que se encuentra en Pérgamo? Pasa a Tiatira. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 13, el dragón, que es Roma pagana, dice que le da ¿a quién? A la bestia, que es el papado, ¿su qué? Su trono. Es lo mismo del hecho de que el caballo negro de las tinieblas, cuando penetra el error de la iglesia, luego le entrega esas tinieblas ¿a quién? Al caballo amarillo, y como resultado que viene la muerte. Y de ese caballo vamos a hablar un poquito más mañana. Ahora, noten otro detalle interesante en relación con la iglesia de Pérgamo. ¿Me entendieron lo que acabé de decir? Fíjense la relación entre las iglesias, los sellos y lo que viene después en Apocalipsis. Hay que compaginar todo. Fíjense qué más dice en Apocalipsis 2 en cuanto a la iglesia de Pérgamo. La iglesia cuando se infiltró a la iglesia la apostasía, la oscuridad. Como dice la hermana White, ¿una era de qué? Una era de tinieblas, exactamente. Noten lo que dice el versículo 14. Y no podemos interpretar todos los símbolos, que no tenemos tiempo, pero vamos a interpretar los que son claves en su conexión con los sellos. Dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes allí los que tienen la doctrina ¿de quién? De Balaam. Ahora, ¿qué creen ustedes que debemos hacer con esa declaración? A ver, los que estuvieron en la clase esta tarde. Sería bueno volver al Antiguo Testamento a ver cuál fue la característica de quién. De Balaam. Si esta iglesia tiene lo mismo que Balaam, vamos a ver qué asunto existió en los días de Balaam. Ahora, ¿dónde se encuentra la historia de Balaam? Se encuentra en Números 22 hasta el Número 25. Y claro, no podemos leer todos esos capítulos, porque sería imposible. Pero quiero que tengamos claro el panorama. El panorama. Ahora fíjense. ¿En qué condición estaba Israel cuando Balac quería que Balaam maldijera a Israel? ¿Estaba mal con Dios o bien con Dios? ¿Había conquistado? ¿Era pura? Claro que sí. El mismo Balaam lo dijo. Vamos a anotarlo. Vamos al libro de Números, un momentico. Vamos al libro de los Números, para que ustedes vean la relación tremenda que esto tiene con el caballo negro. Números, el capítulo 23. Cuando él va para maldecir a Israel, no le salen sino que bendiciones. ¿Y por qué sale la bendición sobre Israel? Noten el versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios es con él, y júbilo de rey en él. ¿Había alguna iniquidad en Israel? ¿Estaba bien Israel con Dios? Ahora yo les pregunto, cuando Israel estaba bien con Dios, ¿había algo en el mundo que pudiera maldecirlos? Nada en el mundo podría maldecirlos. Y por eso cada vez que Balaam subía a la montaña y abría la boca, no le salían sino bendiciones. Fíjese que un falso profeta puede hablar verdades cuando Dios se posee de las cuerdas vocales.
Pero ahora fíjense lo que sucedió. Israel estaba en un estado de pureza y desde afuera nadie podía destruirlos. Así que Balaam dijo, if you can't fight them, join them. ¿Sí o no? Balaam dijo, mire, si no los podemos destruir desde afuera, si no los podemos perseguir y aniquilarlos, vamos a introducir la apostasía en el campamento. Y logró hacerlo. ¿Sí o no? Y entonces Dios tuvo que hacer ¿qué cosa? Tuvo que quitar su protección y como resultado, ¿qué vino en el campamento? Gran mortandad. ¿Cuál es el cuarto caballo? ¿Están entendiendo? Es el caballo de la muerte. Ahora miremos el panorama. La iglesia primitiva fue la iglesia victoriosa, ¿sí o no? Hechos de los Apóstoles. Lean toda la historia, son más de 500 páginas, casi 600 páginas de material sobre la iglesia primitiva saliendo para conquistar. Al conquistar con el poder del Espíritu Santo, le restó súbditos a Satanás. Satanás trató de impedirlo, levantando ¿qué? Persecución. Pero por más que perseguía, ¿qué pasaba? Más bendición recibía la iglesia y más crecía. Así que el diablo dice, esto no está funcionando. Y por lo tanto, ¿qué hace? Infiltra en la iglesia doctrinas de error, doctrinas de tinieblas. Y como resultado la iglesia cae. Y durante la Edad Media, ¿qué sucede? Es una iglesia que prácticamente, ¿qué? Está muerta. Ahora fíjense lo que dice la sierva de Dios en el capítulo Una era de tinieblas espirituales. Ustedes están viendo la secuencia del conflicto, están entendiendo la secuencia. Todavía tenemos que hablar de los otros dos sellos mañana en la noche y vamos a usar también el espíritu de profecía para que veamos que ella está lo que está haciendo es ampliando los sellos. Ahora fíjense lo que dice la sierva de Dios en cuanto a esto en el conflicto de los siglos, páginas 53 y 54. Páginas 53 y 54, a ver lo que dice. Dice, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. ¿Qué caballo es ese? No, ese no es el amarillo. Estamos en el capítulo Una era de tinieblas espirituales. Ese es el negro, muy bien. Sí, sigue diciendo, el espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufrieron la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución, ahora escuchen, ¿cuál es el problema? Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo. ¿Recuerdan lo que leímos en el Salmo 45? ¿Qué es el caballo? El que va sobre el caballo es verdad. ¿Y qué más? Humildad, dice allí. La iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. ¿Qué hizo? Sustituyó los requerimientos de Dios. ¿Dónde están esos? ¿Dónde se encuentran los requerimientos de Dios? En la Biblia. ¿Y qué sustituyó? Teorías y tradiciones ¿de quiénes? De los hombres. Esas son las tinieblas. Sigue diciendo, la conversión nominal de Constantino. Ahora sí sabemos que el caballo negro es el tiempo de Constantino, porque ese es el de la era de las tinieblas espirituales. Dice, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. Fíjese, la iglesia había sido perseguida y ahora dicen, finalmente vamos a descansar. Y bajaron la guardia. Dice, causó gran regocijo. Y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia.
Ahí está la doctrina de Balaam, Pérgamo. Penetró el trono de Satanás a Pérgamo y luego fue transmitido ¿a dónde? A Tiatira y al caballo amarillo. Sigue diciendo, desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido, noten la terminología, tengan cuidado cuando leen los términos. El paganismo que parecía haber sido ¿qué? Vencido. ¿Qué es lo que hace el primer caballo? Sale venciendo y para vencer. Las tijeras no me las mencionen porque perdimos mucho tiempo. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Yo prometí guardar mi palabra, pero perdimos tiempo, ¿sí o no? Vamos a terminar. Sí. Son las 9:05, según mi reloj. Deme unos 5 minuticos más para que terminemos. Dice, el paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Ahora escuchen, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. ¿Ven? ¿Y quién es el hombre de pecado? El papado. Es decir, que la iglesia de Pérgamo gestó a la iglesia de ¿qué? A la iglesia de Tiatira. El caballo negro de las tinieblas gestó ¿qué? El caballo amarillo de la muerte. Sigue diciendo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. ¿Está allí también el poder de Satanás, el trono de Satanás? Claro, Roma pagana le entregó su trono y su autoridad a Roma papal. Es decir, que lo único que se hizo fue montar el trono en una carreta y transferirlo allá. Dice, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Estaba el trono en Tiatira, el trono de Satanás? Sí, es el lugar desde donde él tiene planes de dominar ¿qué? De dominar el mundo entero. Ahora leo una cita más, son 2 más. Esta es una de ellas, la página 46 y 47. Noten lo que dice la sierva de Dios. En vista de esto, de que no pudo destruir a la iglesia por persecución, en vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. ¿Fue eso lo que pasó en los días de Balaam? ¿Sí o no? Sí. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. ¡Qué tremendo! ¿Usted conoce ese texto en segunda de Corintios 6, donde dice que no debemos unirnos al mundo porque ¿qué relación tiene la luz con qué? Con las tinieblas. Es decir, la luz del primer caballo ahora ha dado cabida ¿a qué? A las tinieblas del tercer caballo, que finalmente va a llevar a una mortandad espiritual durante la Edad Media, porque no hay prácticamente palabra de Dios. Ahora, para concluir, ¿qué tiene esto que decirnos a nosotros?
¿Saben ustedes que los sellos se van a volver a repetir? Esto es algo que yo no he mencionado todavía. Pero bajo el fuerte clamor del cuarto ángel, la hermana White dice en el libro Hechos de los Apóstoles, que nuevamente ese caballo blanco va a cabalgar, saliendo conquistando y para conquistar. Y nuevamente se levantará la persecución contra la iglesia como resultado. Satanás, cuando vea que la persecución no da resultado, la va a infiltrar. Lean la última mitad del conflicto de los siglos y vean lo que estoy diciendo. Y como resultado de eso va a venir una mortandad tremenda en el cristianismo y van a ver otra vez mártires, que es el quinto sello. Y luego las señales en el sol, la luna y las estrellas se van a repetir de nuevo en relación con la segunda venida de Cristo, anunciando la segunda venida de Cristo. Y va a haber un sellamiento ahora de los vivos, mientras que en 1844 empezó el juicio de ¿quiénes? De los muertos. Estudien los sellos también desde esa perspectiva, se van a repetir de nuevo con la iglesia final. Ahora, ¿por qué la iglesia no está siendo perseguida hoy? Vamos a terminar con esto. Hablar hoy a nosotros mismos. A ver, página 52 del conflicto de los siglos. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora hace la sierva de Dios la pregunta: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Porque todavía no se ha proclamado la ley dominical. Nice try. ¿Nota lo que dice? El único motivo. ¿Cuántos motivos hay? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Escuchen, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular, ¿se está repitiendo lo que pasó con el caballo negro? ¿Sí o no? Sí. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Pero luego dice la sierva de Dios: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Entendieron el tema de esta noche? La relación de los primeros tres sellos. La pureza y la obra misionera de la iglesia asusta a Satanás. Debe ser que no está muy asustado ahorita. Y cuando se asusta, persigue a la iglesia. Pero cuando persigue a la iglesia crece más. Y entonces Satanás parece que no aprende. Y cuando Satanás se da cuenta que no puede destruir a la iglesia con la persecución, ¿qué hace? La infiltra. ¿Ustedes creen que Satanás está tratando de infiltrar a la iglesia adventista ahora? Claro que sí. Está tratando de hacerlo y lo ha hecho.
Pero la Biblia dice que Dios tiene un remanente fiel en la iglesia, que pasará por la tribulación final, que revivirá la piedad de la iglesia primitiva y saldrá nuevamente conquistando para conquistar el reino de Satanás y concluirá la obra de Dios. Dios quiera que nosotros estemos entre ese grupo. Mañana vamos a estudiar el cuarto y el quinto sello. Y luego entonces, como les dije el viernes en la noche, vamos a hablar de los 144,000, la escena del sellamiento en el sexto sello. Y luego vamos a concluir con el séptimo sello, el sábado, la resurrección especial y el silencio de Dios. Gracias, Pastor Alvis, por